Es cierto que hasta el día de hoy el virus de COVID-19 aún es un tema de qué hablar, pues llevamos 2 años viviendo con esta pandemia y se siguen reportando casos hasta el 29 de diciembre de este año en algún país del mundo. Cumpliríamos 3 años viviendo con este virus. La generación de hoy en día diría que es la peor época para estar vivo. Semejante patraña que diría la generación que no ha vivido lo suficiente, porque si comparamos nuestra época actual con la que te voy a mostrar hoy en día, te sentirás afortunado de vivir en esa situación actual. Hoy te voy a presentar las 5 peores épocas de la historia para vivir. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, originario de Génova, descubrió un nuevo continente al que los españoles denominaron como el Nuevo Mundo. Después de ese primer descubrimiento en 1507, se denominó como América, cuando antes era conocido como la India. Sin embargo, en 1518, Hernán Cortés llegó a las costas mexicanas y encontró al Imperio Azteca. Mientras que en el sur se descubrió el segundo imperio más grande de América, el Imperio Inca, descubierto por Francisco Pizarro. Ambos, tanto Hernán Cortés como Francisco Pizarro, llegaron con fines de conquistar los territorios debido a la gran cantidad de minerales y piedras preciosas, ambiente y expandir más aún el territorio del Imperio Español. La conquista de América, más que una guerra entre aztecas e incas contra españoles, no fue más que una masacre, ya que no solo por lo que avanzado tecnológicamente en cuanto a armas se refiere, los españoles estaban muy avanzados en comparación a los indígenas, además de varias enfermedades que los indígenas desconocían, como por ejemplo, viruela, tifus, fiebre amarilla y sífilis. Enfermedades en que en aquel entonces se desconocía un tratamiento, o peor aún, una cura tanto para los españoles que para los indígenas, que fue la principal causa de su derrota en 1521 por parte de los aztecas y en 1532 por parte de los incas. No era agradable ser humano en aquel entonces, ya seas indígena o español, las causas de muerte eran más por enfermedades conocidas que por ataque enemigo. La Inquisición Española, o Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición, fue una institución fundada en 1478 por los reyes católicos, para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. La Inquisición Española tiene precedentes en instituciones similares existentes en Europa desde el siglo XII. La Inquisición, como tribunal eclesiástico, solo tenía competencia sobre cristianos bautizados. Durante la mayor parte de su historia, sin embargo, al no existir libertad de culto ni en España ni en sus territorios dependientes, su jurisdicción se extendió a la práctica total de los súbditos del rey de España. Gran parte de la península ibérica había sido dominada por los árabes y las regiones del sur, particularmente los territorios del antiguo reino nazarí de Granada, tenían una gran población musulmana. Hasta 1492, Granada permaneció bajo dominio árabe. Las grandes ciudades, en especial Sevilla y Valladolid en Castilla y Barcelona en la Corona de Aragón, tuvieron grandes poblaciones de judíos que habitaban en las llamadas juderías. Durante la Edad Media se había producido una coexistencia relativamente pacífica, aunque no exenta de incidentes, entre cristianos, judíos y musulmanes de los reinos peninsulares. No obstante, a finales del siglo XIV hubo en algunos lugares de España una ola de violencia antijudía, alentada por la predicación de Ferran Martínez, arcediano de Écija. En Sevilla fueron asesinados cientos de judíos y se destruyó por completo la Aljama, y en otras ciudades como Córdoba, Valencia o Barcelona, las víctimas fueron igualmente muy elevadas. Ponte a pensar que durante esa época, que fue la razón por la que la religión católica es tan manchada por esta época oscura, mataban a todos los que no eran católicos, y peor aún, se descubrió
qué tan sádica y oscura puede ser la mente humana en los métodos de tortura más grotescos, sanguinarios y atroces que te puedes imaginar, y que gracias a la historia ya conoces. El 1 de septiembre de 1939 inició el conflicto armado más sanguinario en la historia de la humanidad, ya que se estima que hubo entre 60 y 100 millones de fallecidos. En aquel entonces, las fuerzas del eje, conformadas principalmente por la Alemania nazi, Italia y el Imperio de Japón, se enfrentaron a las fuerzas aliadas, conformadas principalmente por Francia, Reino Unido, y tiempo después se unirían la Unión Soviética y Estados Unidos. En aquel entonces, Alemania había tomado gran número de países europeos y con la invasión a Polonia fue la principal causa que inició la Segunda Guerra Mundial. Durante 6 años de guerra en Europa y Asia y casi todos los países del mundo involucrados, aunque se ha otorgado apoyo logístico médico, el mundo sufrió una gran cantidad de bajas en todo el mundo. Aunque las fuerzas aliadas hayan salido victoriosas de la guerra, ningún hecho arregla lo que ocasionó esta guerra, y mucho menos después de lo que hizo Estados Unidos sobre el imperio del sol naciente, ya que fue el primer país en crear un arma de destrucción masiva, la bomba atómica. Las bombas Little Boy y Fat Man, lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki respectivamente, fueron las consecuencias del por qué las bombas atómicas son tan temidas y las más usadas en caso de un conflicto de escala mundial, hoy en día. Verás, la gente que murió justo en la detonación de las bombas, que puestas juntas se calcula un total de 80,000 muertos, no fue la que más sufrió, ya que más de 39,000 personas en todo Japón o en ciudades cercanas a las detonaciones fallecieron tiempo después por la radiación y el oxígeno venenoso que emanaba en el aire, generando cáncer a la gente nipona. Además, esto abre puertas para un próximo video explicando las atrocidades del holocausto judío por parte de Alemania nazi y del Escuadrón 731 japonés. La peste negra o muerte negra fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Europa, Asia y África en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353, ocasionando un total de 200 millones de muertes en un periodo de 6 años. Lo que quiere decir que murió 1/3 de la población mundial y entre el 48 y 64% de la población europea. El causante de la enfermedad fue la bacteria Yersinia pestis, que habitaba en las pulgas de las ratas y en algunos otros roedores. Las pulgas saltaban las ratas hacia los humanos y al momento de picar la persona quedaba infectada de la peste. La pandemia inició en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. Introducida por marinos, la epidemia dio comienzo en Messina, actual Italia. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. Los síntomas eran fiebre alta, incluso superando los 40 grados, tos y espuntos sanguinolentos, sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda, manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas, gangrena en la punta de las extremidades, aparición de bubones negros en ingle, cuello, axilas, brazos, piernas o detrás de las orejas debido a la inflamación de los ganglios linfáticos, rotura de los bubones supurando líquido con un olor pestilente. La gran mayoría de la población de aquel entonces sacaba conclusiones incoherentes, como decir que se contagiaban por mirarse a los ojos, por un terremoto que sacaba gases del infierno y otro más que era un castigo de Dios.
cuando la explicación era más sencilla. Una bacteria que transportaba las pulgas era lo que originaba este mal. No toda la peste solo era bubónica. Existían 3 tipos de peste por la que la gente se infectaba y se manifestaban entre 3 y 24 días después de infectarse. Peste bubónica, que causa inflamación en las amígdalas, los adenoides, el vaso y el timo. La persona fallecía en un máximo de 7 días. Peste septicémica, en la que la bacteria se multiplicaba en la sangre. El infectado no sobrevivía más de 24 horas. Peste neumónica, en la que la bacteria se alcanzaba a los pulmones y causa neumonía. La persona infectada no duraba más de 2 semanas con vida. En aquel entonces la gente moría de forma horrible y era la primera vez que la humanidad presentaba una enfermedad que no le importaban las clases sociales. Afectaba por igual a los siervos y campesinos, hasta el rey y al sacerdote y al papa. Está claro que esta pandemia fue la más mortífera en la historia, afectando un periodo de solo 6 años y cambió por completo la historia. Y la única manera que encontraron los humanos de aquel entonces para frenar la enfermedad fueron 2 medidas básicas y fáciles de seguir: higiene y, primera vez que la humanidad aplicó, resguardarse y no salir de casa por 30 días, a la que llamaron la treintina, hasta aplazarlo a 40 días llamándola la cuarentina. Y eso es lo que conocemos hoy y vivimos en el 2020, la cuarentena. La única diferencia a lo que vivimos nosotros es que en esa ocasión se frenó la peste en 40 días y a lo que vivimos hoy aún siguen habiendo casos en el mundo a pesar de aplicar la cuarentena que duró 3 meses, toque de queda y lavarse las manos. Compara eso con lo vivido en la Edad Media con la peste negra. Verás que lo que estás viviendo es mucho mejor de lo que se vivió en la peste negra. Y aún faltan 2 olas más de peste negra en el mundo y solo han pasado 3. Estamos a las puertas de una 4ª ola en cualquier momento. El año 536 es el candidato del consenso actual para el peor año en la historia humana. Una erupción volcánica, o posiblemente más de una, en algún lugar del hemisferio norte, parece haber sido el detonante de una variedad de eventos. Esta erupción precipitó una década de invierno volcánico, en la que China sufrió nevadas en verano, y las temperaturas medias en Europa descendieron 2.5 grados Celsius. Las cosechas fallaron y la gente pasó hambre, luego tomaron las armas y comenzaron a pelear entre ellos. El aumento de la capa de hielo marino, un efecto del invierno volcánico y un mínimo solar profundo aseguraron que el enfriamiento global durara más de un siglo. Muchas de las sociedades que vivieron en la década de 530 no pudieron sobrevivir a los trastornos de décadas siguientes. En 541 la peste bubónica llegó desde Egipto y consiguió matar a 1/3 de la población del Imperio Bizantino. Al año 536 le siguieron 2 erupciones masivas en 540 y 547. El historiador de Harvard cree que esto, junto a la llegada de la peste bubónica a las costas de Europa en 541, sumió al continente en un estancamiento económico que duró hasta 640. El hielo analizado apunta que aquel año se registró un aumento del plomo presente en el aire, lo que indica un resurgimiento de la minería de plata. Para Kelly Harper, historiador de la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos, citado en Science, el detallado registro de desastres naturales y contaminación humana congelada en el hielo ofrece un nuevo tipo de pruebas para comprender las causas humanas y naturales que llevaron a la caída del Imperio Romano, así como los primeros movimientos de la nueva economía medieval. Y esa información congelada en el hielo desde hace siglos es la que también permitió ahora arrojar claridad, al menos en parte, sobre uno de los periodos más oscuros de la historia. Este video no lo hice con la intención de ofender o de tomar a la ligera los problemas políticos, biológicos y económicos que sufren hoy en día y que empeoraron con la aparición y el brote de COVID-19 desde diciembre de 2019. Y el día de hoy, que prepara el guión, el 1 de septiembre de 2022, aún se siguen lidiando con estos problemas de pandemia y el tema Rusia-Ucrania, sequías y ausencia de lluvias en varios países, y lo más reciente con las severas amenazas de China a Taiwán y la intervención de Estados Unidos en este conflicto. Sin duda alguna, este presente año
2022 se está convirtiendo en uno de los peores años de la humanidad, provocado por los mismos humanos, a comparación de los demás años que acabas de ver aquí, que fueron eventos impredecibles y pandemias más mortíferas. Por mientras, disfrutemos cada día como si fuera el último. Puede haber unos buenos o años peores que otros. Sin embargo, solo nos queda disfrutar mientras aún tengamos vida por disfrutar. Y esperemos que con el pasar de los días, cada día sea mejor. Si no, recordemos para siempre los buenos momentos que hemos vivido. Aún queda mucho por vivir. Así que disfruta cada día como si fuera el último. Si el video te gustó, agradecería que dejaras tu pulgar arriba y te suscribieras. Comparte el video con cualquier contacto que tú tengas. Si te gusta más de este contenido, puedes dejar qué otra idea en la caja de comentarios para hacer otro tipo top o explicación. Te ha hablado Darkseid. Buenas noches.